Otras consideraciones. Capítulo 25. La sabiduría escondida en el lenguaje hablado y descifrada a través del español. Antes de nada me presento. Me llamo Humberto. Soy médico jubilado y estoy aquí para hablarles de un asunto apenas conocido, aunque sí intuido y sospechado desde muy antiguo, y que lleva por título La sabiduría escondida en el lenguaje hablado y descifrada a través del español. Veamos con algo más de detalle qué quiere decir este título. La palabra más importante, y que por eso va la primera, es la sabiduría. Y la sabiduría no quiere decir saberes o conocimientos cualquiera, sino, como ya afirma el libro del Eclesiástico, toda sabiduría viene del Señor y está con Él por siempre. Luego la sabiduría se refiere directamente a Dios, artífice último y destino de todo lo que vamos a tratar aquí, incluso si no le mencionáramos expresamente. Por eso añade el libro de los Proverbios. Dichoso el que encuentre sabiduría, el hombre que logra inteligencia. Adquirirla vale más que la plata, es más provechosa que el oro y más valiosa que las perlas. No se le comparan las joyas. En la diestra trae largos años, honor y riquezas en la izquierda. Sus caminos son deleitosos, todas sus sendas prosperan. Es árbol de vida para quienes la acogen, son dichosos los que se aferran a ella. El Señor cimentó la tierra con sabiduría y afirmó el cielo con inteligencia. Con su saber se abren los veneros y las nubes destilan rocío. Recuerden todo este anuncio del libro de los Proverbios, porque lo veremos cumplido al final de esta charla. Y también las palabras derecha e izquierda, por una curiosidad que también aparecerá. Y la expresión árbol de la vida porque ya aparece desde el principio en el libro del Génesis, y es el que da sentido a toda la realidad, objetivo de esta charla. Pero este tesoro que es la sabiduría no puede verse a simple vista si no estamos despiertos y en alerta para poder descubrirlo en todo lo que Dios nos da. Y por eso Él nos lo esconde, para que tengamos que mostrar un verdadero interés en encontrarlo. Porque además, detrás de la auténtica sabiduría siempre está Dios, y por eso se oculta ante quien no lo busca, puesto que no lo valora. Y es que primero hay que abrir la posibilidad a la existencia de algo para poder descubrirlo, porque en caso contrario, aunque lo tengamos delante, jamás lo veremos. ¿Y dónde la hemos encontrado escondida? En el lenguaje hablado, es decir, en el sonido de las palabras, en su fonética y en la estructura de sus palabras. Y concretamente en el español, que nos ha proporcionado la llave maestra que nos abre la puerta para también entender todos los demás idiomas y toda la realidad en la que somos, nos movemos y existimos, como ya anunció San Pablo en el Areópago de Atenas. Pero se dirán, ¿cómo es que un médico nos va a hablar de cosas del lenguaje y el habla si no se ha dedicado a eso profesionalmente? Pues porque a mí, ya de jovencito, me gustaba la música clásica, que se dedica a jugar con el sonido, y me interrogaba sobre cómo era posible que algo tan abstracto y etéreo como un sonido pudiera producir o desencadenar emociones. Y me fijaba en cómo los sonidos graves podían inducir zozobra o miedo o misterio, y cuanto más graves, todavía más. O cómo los agudos transmitían claridad, seguridad, precisión, y claro, el habla también es sonido. Y transmite mucha más información que la música, y con ello muchas más emociones. Y además me intrigaba cómo se podía representar todo eso gráficamente, tanto en la música como en la lengua, y los misteriosos signos que se empleaban para ello, lo cual también tendrá sus consecuencias como ya se verá. Y esta curiosidad ya me venía de antes de iniciar mi carrera de medicina. Durante la carrera aprendí la maravilla que tenemos en el oído, que puede descomponer toda una onda compleja de sonido en todos sus componentes simples. Algo semejante a como si las cuerdas de un piano comenzaran a vibrar solas reproduciendo el sonido ambiente, y eso moviera automáticamente las teclas del mismo, informando de esto al cerebro. O cómo funciona nuestro aparato fonador, es decir, cómo funciona eso de producir el habla y emitir la voz. Y por eso me empecé a interrogar por cómo, en el habla, la I, con su sonido claro y agudo, aparecía siempre como protagonista, destacada por el acento, en los diminutivos. Perrito, perrín, perrillo, perrico, o cosita, cosina, cosilla, cosica.
mientras que la U, que da la impresión como de más oscura o poco clara, se utilizaba para asustar o crear misterio sobre algo desconocido. Oscuro. O en los despectivos, perrucho, perruno, perruco, viejuno, etc. O la O, que aparecía en los aumentativos, perrón, perrote, o en el género masculino, y que me daba la sensación como de algo más apelmazado. Mientras que la A del género femenino parecía algo más abierto y amplio. En fin, que detallito a detallito fui acumulando informaciones y datos, y cuando acabé mi carrera de medicina, y en cuanto pude buscarme un hueco, decidí, como Moisés, acercarme a esa zarza ardiente que tanto me llamaba la atención para ver qué había allí dentro. Bueno, pero antes de seguir, vamos a recordar algunas palabras o conceptos que necesariamente tenemos que usar a menudo a partir de ahora. Por ejemplo, que fonos es una palabra griega que significa voz, sonido del habla, y de la que derivan otras cuantas, como fonética, que es el conjunto de sonidos de un idioma, y por extensión, el estudio o tratado de esos sonidos, lo que también se conoce como fonología. Fonema, que es cada elemento sonoro que lo integra y que está constituido por unas características propias, y también el signo que lo representa. Y ya adelantamos que fonema funcional es aquel que conserva una entidad o personalidad propia dentro de un idioma, aunque pueda cambiar alguna característica sonora del mismo. Y ya anticipo que en español todos los fonemas son funcionales. De todas maneras, no se apuren si a veces algunos conceptos se les escapan, aunque yo intente exponerlo todo de la manera más asequible que sepa. Porque con lo que ya hemos entendido, siempre podrán iluminar lo que aún les queda por entender. Es lo mismo que, cuando leemos la palabra de Dios, usamos lo que ya sabemos o lo poquito que ya hemos podido entender para iluminar lo que aún no entendemos. Y que es justamente lo que yo tuve que hacer para adentrarme, en este caso, ante lo que era desconocido para mí, con mi escaso bagaje de conocimientos. Y de todas maneras, al final siempre se puede recapitular y volver a escuchar la charla de nuevo. ¿Y qué se me ocurrió hacer para averiguar si existía un patrón común en el significado de cada letra, entendida como sonido, como yo sospechaba? Pues me construí este cuadro que ven ahora en la imagen. Esos son sufijos posibles que se pueden ir añadiendo a una raíz. Explico esto antes de seguir. Las palabras en español están constituidas por una parte fija o invariable al principio de la misma, que se llama raíz, y otra parte variable tras la raíz formada por uno o más sufijos. Por ejemplo, hemos dicho antes la palabra perro. En ella la parte invariable es per, mientras que la o final puede cambiarse. Si colocamos una a en vez de la o, obtenemos perra, pero si añadimos además un sufijo diminutivo, obtenemos perrita, perrilla, etc. Y lo mismo si es aumentativo o despectivo, u otros, como es el caso de perrera, o incluso sin que estén recogidos en el diccionario, como perrez o perrear, aunque a este último, si se le añade un prefijo, esto es, algo colocado por delante de la raíz, obtendríamos aperrear, palabra que ya sí está recogida en el diccionario. Pues así se van construyendo todas las palabras en el español, como este otro ejemplo de acumulación de sufijos, pan, pasta, pastel, pastelero, pastelería. La palabra coyuntura está puesta ahí para que se vea cómo se puede aislar una sola consonante que no aparece en los sufijos, y así intentar identificar el significado que aporta a la palabra. Pues bien, ese sistema de fragmentación, de descomposición de una palabra en elementos más pequeños que puedan ir aislando los distintos fonemas, las distintas letras interpretadas como sonidos propios del habla, es el que nos permite establecer este cuadro teórico de sufijos, para que al aplicarlos a una raíz, como pueda ser la del libro, como figura arriba a la derecha de la imagen, o cualquier otra raíz, se pueda ir comparando pacientemente los cambios fonéticos con cambios en el significado de la palabra. Significado aportado por las palabras que en lingüística se denomina semántica. Y con ello ir entresacando el significado abstracto que aporta cada fonema, cada letra con un mismo sonido, para entendernos. Es decir, se va descomponiendo cada sufijo y cada palabra en sus componentes, para averiguar qué aporta cada fonema al conjunto, para así saber si hay un patrón común, un significado que sea siempre el mismo, o no lo hay,
y además de manera independiente a los otros fonemas que puedan rodearle, o sea, si cada fonema tiene sentido por sí mismo o no. Veamos como ejemplo la columna de la terminación aco, comparándola con la terminación ajo. Libraco significa un libro gordo, pero como un mazacote, mientras que librajo es un libro grande y raído. Libreco no se emplea, pero librejo sí, y vendría a ser como un libro de medio tamaño e igualmente sucio o raído. Librico es un libro pequeño, pero con un matiz de acogimiento cariñoso. Librijo no se suele emplear, pero se entiende como un libro pequeño y que no merece la pena. Ni libroco ni librojo se emplean, pero sí rastrojo, que es el residuo de la mies después de segar, constituido por las bases de los tallos y restos dispersos. Libruco es un libro recogido, como empequeñecido e incierto, y librujo es un libro feo y mal cuidado. Ya con estos pocos datos se pueden obtener orientaciones bastante acertadas sobre el significado de los fonemas implicados. Las vocales, la C en su sonido de kake kikoku y la J. Porque todas las terminaciones que contienen la J presentan el común denominador de lo estropeado, desordenado, feo o roto. La C, entendida como que, parece aludir a algo compacto. La A parece referirse a algo amplio, abierto. La E introduce la idea de lo intermedio. La I da la impresión de algo pequeño y concreto. La O remite a algo grande, pero cerrado, limitado. Y la U indica algo poco claro, como escondido. Pues ampliando las comparaciones a todas las posibilidades del cuadro y relacionando todas con todas, incluso con otras no recogidas aquí, se llega a perfilar mejor los significados, obteniendo el siguiente resultado que vamos a agrupar por áreas o puntos de articulación. Bueno, disculpen por lo pésimo del dibujo, pero aunque me apellide Velázquez, el dibujo y la pintura no son lo mío. Aquí tienen el esquema que pretende representar nuestro aparato fonador, pero con la cabeza y el cuello cortados por la mitad para que se vean los entresijos y entendamos cómo funciona. He dibujado las cuerdas vocales en sentido transversal, de oreja a oreja, en vez de en el sentido longitudinal, de la nuez al cogote, para que pueda verse la abertura entre ambas, y que se entienda cómo el aire puede pasar sin obstáculos cuando no las utilizamos para hablar. Pero cuando queremos hablar, las juntamos y ponemos en tensión y empujamos con el aire que sale de nuestros pulmones, y las hacemos vibrar, produciendo con ello un sonido. Comprobémoslo apoyando los dedos de una mano sobre la laringe y diciendo, por ejemplo, «ah», para sentir cómo vibran. Sin embargo, cuando pronunciamos una S y la mantenemos, «sss», observamos que ya no vibran. Aunque cuando susurramos, las cuerdas vocales no vibran en ningún caso. Si digo «hola, ¿me oyen ustedes?», de una forma normal, las cuerdas vibran con las vocales y consonantes sonoras, mientras que no lo hacen con las consonantes sordas. Pero si susurro «hola, ¿me oyen ustedes?», todo suena sordo y sin brillo, puesto que no vibran las cuerdas vocales. Pero a esto ya volveremos más adelante. Aunque sí les recomiendo ir pronunciando por lo bajito todos estos ejemplos para que vayamos comprobando por nosotros mismos lo que vamos diciendo, teniendo en cuenta, eso sí, que cuando hablamos bajito, susurramos y las cuerdas vocales no vibran. Pues una vez que se genera el sonido, este junto con el aire puede salir por la boca, o además, si el velo del paladar está caído, por la cavidad nasal, produciendo una resonancia nasal sobreañadida. Pero es en la boca, y gracias a los estrechamientos que produce la lengua, como se matizan y producen los sonidos del habla, que pueden modificarse aún más por los labios. En el esquema de la derecha están señaladas exclusivamente las 7 posiciones de articulación que utiliza el español, aunque hay más, en la que se ha destacado como un triangulito rojo el área de pronunciación de las vocales, que se conoce como V vocálica. El resto de posiciones son para las consonantes. Ya nos centramos en la primera posición, la vocálica, para fijarnos en las distintas posiciones de nuestras 5 vocales dentro de esa V vocálica, teniendo en cuenta que la posición y la abertura se refieren a la lengua con respecto al paladar. Observemos que si seguimos aproximando la lengua al paladar, superando el área vocálica por detrás de la U, llegaremos a la consonante G,
mientras que si es por la parte anterior de la I, llegaremos a la consonante I, Y. Y ya vemos que la A es la más centrada y abierta, mientras que la O y la E son intermedias, una posterior y otra anterior. Todo esto en otros idiomas se complica muchísimo. Para pronunciar las vocales en español, el velo del paladar tiene que estar apoyado en la pared de la faringe para cerrar el paso del sonido a la cavidad nasal, porque si estuviera abierto, las vocales serían nasales y hablaríamos como los cubanos de las películas. Pero chico, ¿cómo es eso? Para poder hablar así, tengo que dejar el velo del paladar caído. Y ahí vemos el significado que encontré para cada una de las vocales españolas. U, que añade el aspecto de indefinición a lo que le circunda. O, que indica que se ha de mirar el asunto desde un todo cerrado. A, que transmite la idea de amplitud al conjunto. E, que aporta el concepto de esencia allá donde está. I, que proporciona la perspectiva de definición a su ámbito de influencia. Observemos que al pronunciarlas, U, O, A, E, I, hemos ido moviendo la lengua de atrás hacia adelante, a la vez que hemos ido ganando en definición en el significado. ¿Y qué podríamos encontrar de común en estos significados? Pues algo así como los conceptos más básicos o elementales. Sería como mirar toda una realidad desde 5 distintos ángulos o perspectivas. Es decir, se trata de conceptos muy amplios y abstractos, que superan las palabras usadas para definirlos. Por eso no pude encontrar para la O una sola palabra para definirla y tuve que utilizar 3. Pero me fijé en una cosa. Su dibujo era la mejor definición. Y además era algo intuitivo, como si fuese un ideograma, un dibujo que representa una idea. Con lo que se me abrió un nuevo campo que tenía que explorar y que ya lo trataremos más avanzada la charla. Y seguí agrupando los resultados de las consonantes por puntos de articulación o posiciones. 2. Posición linguovelar, en la que el estrechamiento se produce entre la lengua y el velo del paladar. C, pronunciada siempre como en la palabra cota, que aporta el significado de calidad. J, pronunciada siempre como en la palabra jota, que aporta el significado de disgregación. G, pronunciada siempre como en la palabra gota, que aporta el significado de dispersión. ¿Qué se puede encontrar como significado común en esta posición? Que parece que individualizan. 3. Posición linguopalatal. Ahora el estrechamiento se produce entre la lengua y el paladar duro. Che, pronunciada siempre como en la palabra chota, que aporta el significado de espesura. Y o ye, pronunciada siempre como en la palabra yo-yo, que aporta el significado de condensación. Ñ, pronunciada siempre como en la palabra ñoña, que aporta el significado de compresión. Elle, pronunciada siempre como en la palabra llora o pollo, que aporta el significado de mezcolanza. El denominador común aquí es que parece que compactan. 4. Posición linguoalveolar. El espacio alveolar es el que está situado inmediatamente por encima de los dientes, porque ahí es donde se encuentran los huecos o alvéolos en donde están insertados los dientes. S, pronunciada siempre como en la palabra sota, que aporta el significado de colección. N, pronunciada siempre como en la palabra nota, que aporta el significado de agrupamiento, incremento. L, pronunciada siempre como en la palabra lote, que aporta el significado de localización, situación. R o R simple, pronunciada siempre como en la palabra caro, que aporta el significado de realización. Doble R o R fuerte, pronunciada siempre como en la palabra rota o carro, que aporta el significado de actividad. Aquí parece tienen en común el que construyen. 5. Posición linguodental, entre la lengua y los dientes. T, pronunciada siempre como en la palabra toro, que aporta el significado de valoración. Z, pronunciada siempre como en la palabra zote, que aporta el significado de cualidad. D,
pronunciada siempre como en la palabra dote, que aporta el significado de ordenación. En esta posición parece que lo común es que clasifican. 6. Posición labiodental. Aquí el estrechamiento se produce entre el labio inferior y los dientes. F. Pronunciada siempre como en la palabra foca, que aporta el significado de potencialidad. Pero ahora no tenemos con qué comparar para saber hacia dónde señala esta posición, aunque ya les adelanto, para luego no tener que volver a ello, que es que motivan. 7. Posición bilabial, y aquí el estrechamiento se produce entre el labio superior y el inferior. P. Pronunciada siempre como en la palabra pote, que aporta el significado de principio. B. Pronunciada siempre como en la palabra bota o bote, que aporta el significado de función. M. Pronunciada siempre como en la palabra mota o mote, que aporta el significado de impulso, tendencia. Y aquí el común denominador parece ser que tienden a un fin. Con lo que ya tenemos al completo los 24 fonemas prácticos o comúnmente establecidos para el español. Aunque si desglosamos los 3 compuestos que hay, la che, la ñ y la elle, que se llaman africados porque están compuestos de 2 secciones, los fonemas realmente distintos serían 26, uno de ellos, la elle, en vías de extinción porque tiende a pronunciarse como ye. Bien, pues comprobado que se pueden encontrar puntos en común entre los significados de los fonemas según la zona en que se pronuncien, eso ya nos está avisando de que aún se pueden descomponer más esos significados, atendiendo a la estructura acústica del fonema, es decir, atendiendo a las mismas características del sonido físico, de la onda sonora. Justo lo que ya habíamos intuido al referirnos a la música y al sonido puro, al margen de la voz humana, por lo que tiene que haber una manera en que dicho sonido nos transmita información que pueda desencadenar en nosotros un sentimiento, aunque no lo entendamos conscientemente, pero que sí pueda ser comprendido por nuestro cerebro. Pues pasemos inmediatamente a analizar cómo eso es posible en el sonido y en la onda sonora, aunque no sin antes pararnos a pensar en que, a medida que profundizamos, nos vamos introduciendo en conceptos cada vez más grandes, filosóficos, etéreos y abstractos, como si en lugar de bajar estuviéramos ascendiendo una montaña que cada vez nos acerca más a las nubes. Pues si llegamos con bien a la cumbre, desde allí podremos ver todo el panorama que se abre ante nosotros, compensando con creces lo duro de la escalada. Y así entenderemos la cosmovisión, visión subjetiva de toda la realidad, propia del español, pero con ella también la de todos los demás idiomas. Pasemos entonces a saber qué es un sonido y qué es una onda para poder entender la profundidad de todo esto. El sonido simplemente es una oscilación u onda que se percibe por el oído, es decir, que si nuestro oído funciona bien, la percibe, pero que si no la percibe o no manda tal información a nuestro cerebro, nosotros no apreciaremos esa sensación que denominamos sonido. Pero que si esa onda la pudiéramos percibir por el ojo, diríamos que es luz, o que si la percibimos por el tacto, decimos que es vibración. O sea que las sensaciones que producen las ondas dependen del receptor que poseamos para ellas y de su correcto funcionamiento. Teniendo en cuenta además que existen en la naturaleza multitud de tipos de onda para los que no tenemos receptores sensoriales, o situaciones para las que tampoco. Veamos qué es una onda. Se llama onda a una vibración u oscilación cíclica que se desplaza por la materia. Pero es la energía, la fuerza que se mueve, la que se desplaza, no la materia en sí. Fijémonos en un ejemplo clásico. Si tiramos una piedrecita a un charco o a un estanque en el que el agua está en reposo, observaremos que la fuerza con la que choca la piedra contra la superficie del agua se transforma en unas ondulaciones concéntricas que se desplazan por toda la superficie, aunque perdiendo intensidad a medida que se alejan. Pero cuando estas ondulaciones llegan a objetos que puedan estar flotando en el agua, como pueda ser una hojita, ésta sube y baja al paso de la onda, pero no se desplaza del lugar que ocupaba. Es decir, la materia deja pasar esa fuerza cíclica que se desplaza, pero que lo hace sin arrastrar a la materia en la dirección en la que se mueve, salvo que la energía que porte esa onda sea enorme, y entonces sí puede arrastrar por donde pase. Imaginémonos unos altavoces de esos gigantescos de los conciertos de rock, emitiendo sonido a una potencia descomunal. Eso moverá el aire y el aire será quien tire o arrastre los objetos.
O, por ejemplo, en el mar, cuando hay oleaje, solo hay desplazamiento de materia cuando rompe la ola, no antes. Otra cosa son las corrientes marinas que van por debajo. Bueno, pues lo primero que habría que tener en cuenta a la hora de la comunicación es valorar si hay presencia de tal onda o no la hay, porque todos sabemos que el silencio es muy importante a la hora de transmitir una información. Eso ya de por sí supone un sí o un no, un encender o apagar un interruptor, un punto y aparte, un punto y seguido. ¿Y qué cualidades o características básicas presenta una onda sonora? Son tres: la intensidad, el tono y el timbre, que la definen, a la que cabría añadir una cuarta, la duración, que la complementa. 1. La intensidad. La intensidad de la onda es la cantidad de energía que transporta, y en la representación gráfica de tal onda se expresa como la amplitud de la sinusoide. Luego, en la interpretación lógica de tal señal se entenderá, simplemente, como la intensidad con la que se transmite el mensaje. Así de sencillo. 2. El tono. Lo que en música y en fonética se conoce como el tono, en física se denomina la frecuencia, que se refiere al número de ciclos por unidad de tiempo. Así, cuanto más ciclos quepan en la misma unidad de tiempo, más alta será la frecuencia y viceversa. Esto se puede comprobar cuando escuchamos el motor de un coche funcionar. Si acelera y aumenta el número de vueltas o ciclos por unidad de tiempo, el ruido que produce se va haciendo más agudo, mientras que si decelera, va disminuyendo el número de vueltas por unidad de tiempo y su sonido se agrava. Lo mismo que le ocurre a la sirena, que cuanto más rápidamente gira, más aguda se oye, y viceversa. Pero aquí habría que precisar un aspecto esencial de cara a la percepción. Porque si los ciclos de la onda son irregulares y no se suceden dos seguidos con la misma frecuencia, lo que se percibe es un ruido, y solo se interpreta como sonido cuando al menos se suceden dos ciclos completos iguales, uno para oírlo y otro para confirmarlo, y tanto más se reafirmará cuanto más ciclos iguales se sucedan. Luego, cuanta más alta sea la frecuencia, el tono, más definido y confirmado quedará el sonido, y por el contrario, más indefinido a medida que va bajando la frecuencia, con lo que el tono viene a indicar el grado de definición de lo significado. ¿Se entiende ahora por qué los sonidos graves pueden producir miedo, zozobra, inseguridad u oscuridad? Mientras que los agudos impresionan de claridad, definición, precisión, seguridad. Además de que el orden que introduce el tono transmite equilibrio, paz y sosiego, mientras que el desorden del ruido genera todo lo contrario, porque como ya se mencionó, la diferencia entre ruido y sonido radica en que la onda del ruido es desordenada, mientras que en el sonido está ordenada, puesto que hay que introducir una actividad ordenadora para que lo que estaba desordenado se ordene, porque del desorden, del caos, no puede salir el orden si no se introduce. Y en el caso de la voz es la intervención de las cuerdas vocales la que lo logra, al introducir mediante su vibración el sonido regular. Cantan. Por tanto, los sonidos transmitirán la sensación de actividad, mientras que los ruidos la de pasividad. 3. El timbre. Un poco más difícil de explicar es el timbre, porque este se debe a la propiedad de toda onda de generar frecuencias múltiplos de su frecuencia base o fundamental, según la serie armónica de números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Frecuencias múltiplos, armónicas o alícuotas, que de estos modos se les suele denominar, que dependen en su intensidad, que siempre es decreciente, ya que la energía de su frecuencia base es la que se tiene que repartir entre ellas, y también dependen en su distribución de la materia que conforma el objeto que vibra. Es decir, la materia que vibra filtra y modifica la producción de armónicos, con lo que el timbre proporciona una peculiaridad acústica a cada objeto y a cada voz. Y es por eso por lo que la suma algebraica de todas estas frecuencias armónicas, tomadas cada una según su parcial intensidad, confieren una forma peculiar a cada dicha onda resultante,
lo que hace muy difícil encontrar una sinusoide pura en la naturaleza tal como la que producen artificialmente los diapasones, y que sería como la del dibujo. Observemos que las frecuencias pares siempre coinciden en los nodos con su frecuencia base, y eso es lo que en música se denominan las octavas, porque tienen el mismo nombre de nota y proporcionan como el esqueleto armónico, mientras que las que no coinciden con el nodo central, los armónicos impares, reciben otros nombres y son los percibidos como complementos o adjetivos a la conjunción armónica, lo que proporciona mayor precisión al significado. Observemos esto en las ondas que producen nuestras vocales. Un ciclo para oírlo y otro para confirmarlo. La U, la que más se aproxima a la sinusoide del diapasón, presenta dos arquitos en cada ciclo, que corresponden a las frecuencias más bajas de la serie armónica, al igual que la I, pero esta última se acompaña de un rizadito finito que indica la presencia de armónicos muy agudos. En contraste, la A es la que tiene más cantidad de arquitos en su diseño, precisamente porque es la más rica en armónicos. La O y la E son intermedias, pero la E es menos densa que la O, porque tiene menos arquitos al final de cada ciclo. Y entonces, ¿cuál será el significado que aportará el timbre del sonido? Pues si gracias a él reconocemos las voces de las personas y los objetos que suenan, el timbre aportará la identidad al significado. Identidad que nos permite distinguir una misma nota musical interpretada por una trompeta o por una flauta, por ejemplo. Identidad que contará con más densidad en la precisión, será más precisa, cuanto más alto sea el campo armónico. Reparemos en que caben más frecuencias, más números, entre los armónicos 8 y 16, que caben 7, que entre el 4 y el 8, que caben 3, o entre el 2 y el 4, que solo cabe 1. Por eso, cuando nos vamos haciendo mayores y vamos perdiendo audición, especialmente los campos armónicos más agudos, lo primero que perdemos es la comprensión de lo escuchado, antes que la escucha en sí, y decimos aquello de «te oigo pero no te entiendo», precisamente porque se ven afectados estos campos sobreagudos, que son los que aportan mayor densidad de información. Pues a estas características del sonido se les puede añadir un complemento. 4. La duración. Si un sonido o un ruido se mantiene poco o mucho en el tiempo, indicará, por pura lógica, que su significado se mantendrá o pervivirá poco o mucho en el tiempo. Así de simple. Llegados aquí, y antes de adentrarnos en los sonidos del habla, habría que preguntarse si estas propiedades o cualidades encontradas para las ondas sonoras podrían hallarse también en cualquier onda de la naturaleza, desde las ondas infrasónicas y telúricas hasta las electromagnéticas y los rayos cósmicos. A lo que rotundamente habría que responder que sí. Y máxime si recordamos aquel principio de la física que afirma que todo cuerpo en movimiento lleva asociada una onda. Y es que la onda forma parte constituyente de la misma naturaleza de la materia, que a su vez nos remite al origen de todo lo creado y a su creador. Y así, por ejemplo, gracias al llamado efecto Doppler, que en las ondas de sonido permite saber si un tren o un coche se nos acerca, cuando percibimos que el sonido se va haciendo más agudo, o se nos aleja cuando notamos que se agrava el sonido, algo así como si buscamos ese mismo efecto en las ondas de luz que emiten las estrellas y observamos que esa luz que emiten va virando al azul o al morado de frecuencia mayor, podemos deducir que dicho objeto galáctico se está acercando. O si vira hacia el rojo, frecuencia más baja, entendemos que se aleja. Y aunque no vamos a adentrarnos por ese camino de seguir descendiendo hasta las profundidades de todo lo creado, porque, gracias a Dios, también existe una vía ascendente que parte de la misma lógica y racionalidad humana para llegar a donde estamos, y de igual manera que la que estamos siguiendo ahora con las ondas, mucho más clara, constructiva y didáctica que la descendente, sí podemos recordar aquí el comienzo del Evangelio según San Juan, que nos remite directamente a Dios como garante de todo. Al principio existía el Verbo, la palabra, la comunicación, la sabiduría, etc. Y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
y la tiniebla no lo recibió, podríamos añadir, y no lo recibió para obrar el bien, pero bien que se aprovechó de todo este orden maravilloso para obrar el mal. Porque hemos analizado las bases de la música y del lenguaje hablado como transmisores del orden de la creación. Pero si utilizamos una música angelical para ambientar un adulterio, por ejemplo, como puede verse en las películas, estaremos pervirtiendo ese orden maravilloso para confundir el sentido del pecado y manipular las conciencias. ¿Entendemos por qué hoy en día predomina el ruido y el desorden sobre la armonía y el orden en todos los aspectos de la vida? Como puede constatarse, todo esto tiene muchísima más enjundia de lo que parecía en un principio. Y no olvidemos que la música es un lenguaje universal, es decir, que es entendido intuitivamente por todos los seres humanos, aunque no sepan que lo entienden, independientemente de su cultura y su inteligencia, y que su desarrollo es una aportación de la cristiandad europea a toda la humanidad. Pues si estamos construyendo sobre pilares o bases que entienden todos los seres humanos, los resultados que obtendremos construyendo el lenguaje desde aquí también serán válidos para todos ellos, y podremos inferir posiciones y fonemas que no se empleen en el español y averiguar la cosmovisión de cualquier idioma y no solo la del español. Veamos. Recopilemos en una pasada rápida todo lo que ya hemos comentado acerca de los significados de los fonemas y sus características constitutivas, así como algunas otras variables, simplemente para saber que existen, para seguir avanzando en el camino que nos lleva hasta la cosmovisión, ahora ya de forma ascendente, constructiva, en vez de la descendente por descomposición que empleamos al principio. Y ya desde la onda sonora pasamos a los componentes acústicos que dan estructura a un fonema. Fonemas sonoros en los que vibran las cuerdas vocales y aportan el significado de actividad. Los sordos, en los que no vibran, pasividad. Nasales, en los que además resuena la cavidad nasal, incremento. Vocálicos, lo esencial. Consonánticos, lo accesorio. Fricativos, los consonánticos en los que el aire pasa rozando, mantenimiento del significado. Oclusivos, los consonánticos en los que se vence un obstáculo de súbito y suele escucharse un clic o chasquido de apertura, comienzo del significado. Africados, los compuestos por el oclusivo y el fricativo que le sigue inmediatamente, comienzo más mantenimiento del significado, que podríamos definir como una consecución. Fonemas apicales y dorsales, para distinguir cuando se utiliza la punta o el dorso de la lengua, lo que cambia la composición de armónicos, porque la punta de la lengua obtura mejor, lo que recorta la presencia de agudos, y de ahí que los apicales remarquen lo fundamental y los dorsales resalten el equilibrio. Vibrantes, en los que vibra una o más veces la punta de la lengua, o la campanilla, o los labios, y significa acción y acción reiterada. Y laterales, en los que se engruesa la lengua para que también el sonido pueda salir por sus laterales, y que produce la sensación de espacialidad, al facilitar la salida de los armónicos más bajos a la vez que los medios pierden intensidad, con lo que aumenta el contraste entre lo agudo y lo grave. Pues a todo esto hay que sumar las cualidades que modifican o condicionan todo lo anterior. La labialidad, que cierra o abre los labios para modificar el sonido final, y así potenciar o no los graves o los agudos, lo que viene a destacar la oscuridad o claridad tímbrica final del fonema. La posición o punto de articulación, que abarca algunas posibilidades más que el español no utiliza, tanto de consonantes como de vocales, y que va de lo básico a lo accesorio en la identificación de un timbre sonoro. La abertura de la boca como grado de amplitud en la presencia de armónicos. La duración como pervivencia del significado. La tonalidad como grado de definición del significado y la intensidad como importancia o contundencia del mismo, que como todo ello ya hemos comentado. Y ahora, en la imagen, todas las posiciones teóricas con sus significados. Los que aparecen subrayados son las posiciones que utiliza el español y que ya comentamos, pero que ahora ya nos es posible definirlas mucho mejor, gracias a la combinación de todo ese mare magnum de variables. Selva de variables y de conceptos abstractos que pueden aturdirnos y confundirnos, pero que si nos entretenemos en ellos perderemos el rumbo de nuestro destino al que pretendemos llegar, y que en este momento es confirmar por este camino de la síntesis lo que ya habíamos encontrado por el camino de la descomposición de las palabras, para así caminar con certeza en dirección a averiguar cuál es la cosmovisión del español, y ahora también la de cualquier idioma que deseemos.
Y es que por este camino de la síntesis vamos a poder obtener el significado de cada uno de los fonemas, incluso aunque no se pudieran pronunciar, puesto que estamos valorando la estructura sonora teórica, que ya no depende de una estructura física que la produzca, sino del sonido en sí mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntando el significado encontrado para cada una de las posiciones sobre cuál es la característica propia de cada una de las variables fonéticas que permiten la existencia de tal significado. Es decir, en el caso de las linguovelares, por ejemplo, en las que teníamos la C, que, la J y la G, ge, y que hemos encontrado significaba especificidad, como la C pronunciada que es oclusiva, y eso significa comienzo pasivo, es decir, principio inerte, el comienzo pasivo o principio inerte que permite la existencia de especificidad es, y quebrándonos la cabeza durante un buen rato, obtenemos que es la calidad de las cosas, su contenido interior, su buena hechura, la que lo hace posible. Con lo que encontramos la misma palabra que habíamos obtenido cuando descomponíamos las palabras, y así con todos los casos y todas las posibilidades. La J, que es fricativa sorda, que nos habla de una propiedad, indica disgregación. La G, pronunciada como ge, como es fricativa sonora, indica una función, dispersión. Y también, siguiendo este mismo proceso, podemos averiguar los significados de todos los alófonos empleados que están situados en esta posición. Alófono, palabra nueva que significa parecido o semejante a, alo, y voz, sonido del habla, fono, es decir, voz semejante o parecida. Ya dijimos que el español utiliza fonemas funcionales, que son entendidos como uno solo, pero que pueden tener alguna característica variable. Y el caso más significativo es la N. Para nuestro entender solo tenemos una N, pero fijémonos atentamente en qué posición pronunciamos cada una de las Ns de estos ejemplos. Un gato, un chico, un saco, un toro, un foco, un pato. Cada una se habrá pronunciado en el mismo lugar de la consonante que le sigue, y sin embargo lo entendemos como una única N, porque lo que más nos importa de ella es su nasalidad. Y lo mismo le pasa a la L, el chico, el saco, el toro. Por eso, a la hora de interpretar su significado, hay que fijarse en su sonido principal, el que va entre vocales. Seguro que estarán pensando desde hace rato qué rollo todo esto, qué abstracto, ¿para qué servirá? ¿Tendrá alguna utilidad práctica? Pues sí la tiene, lo que pasa es que no se ve a simple vista. Pero aunque aún no hayamos llegado a la cumbre de la montaña, como ya sabemos lo suficiente como para aventurarnos en un ejemplo práctico, vamos a ello. Aquí tenemos el cuadro fonético completo de la tercera posición del español, en el que se emplean todas las posibilidades, la mayoría como alófonos, en el que se puede reconocer nuestra y, pero que se entiende mejor si se incorporan las africadas, que no cabían en la primera imagen. Antes hemos mencionado que la L estaba en vías de extinción porque tendía a pronunciarse como y, pronunciación de L que prácticamente solo se conserva en el norte de las regiones de Castilla y León, puesto que en el resto se pronuncia y. A este fenómeno se le conoce como yeísmo. Fenómeno que ocurre de forma totalitaria, porque lleva a la desaparición de la L. Pero si los significados conceptuales de tales fonemas representan aspectos o enfoques de la cosmovisión general del idioma, ¿qué pasa si nos fijamos en sus respectivos significados para averiguar qué está ocurriendo en la cosmovisión? Que la condensación de la y, el condensivismo, está desterrando la mezcolanza de la L. Eso, en principio, no parece malo, porque proporciona una visión de la realidad más ordenada y menos confusa, más clara, más sintética. En el habla porteña de Argentina, sin embargo, además de este fenómeno, la propia Y en su sonido de Y se pronuncia como esa X que ven en el cuadro, que suena como cuando los andaluces dicen mucho, en vez de mucho. Y así pronuncian en Buenos Aires. Eso lo digo so. ¿Qué significado puede tener esto? Pues que en este caso sería la cohesión la que vendría a sustituir a la condensación. Pero como la cohesión es pasiva, mientras que la condensación es activa, eso no parece tan bueno, ya que trasluce una visión resignada de la realidad, en la que las cosas permanecen juntas, pero porque no les queda más remedio, no porque se procure y desee, y eso ya no parece tan bueno. Pero, ¿qué pasa entonces en el fenómeno fonético más destacado del español,
el seseo, que consiste en pronunciar las zetas como eses, y que ocurre no ya en toda América, sino también en la región sur de España, pues que se está sustituyendo la cualidad de la zeta, lo propio de cada cosa, por la colección de la s, el conjunto indeterminado de cosas, y eso de forma totalitaria. ¿Y en política, por ejemplo, conocemos algún colectivismo totalitario? Sí, efectivamente, el comunismo, pues quien sesea tiene metido eso en su mente, que aunque no sea un influjo insalvable, sí es un condicionante importante e invisible. Porque la cosmovisión es como la casa en la que vivimos, que no nos obliga a vivir de una determinada manera, pero sí nos la ambienta y condiciona. Aunque se puede luchar contra esa presión si nos esforzamos por mantener una visión correcta de la realidad, lo que ha de llevarnos de la mano a una fonética correcta, por lo que sería bueno corregirla en quien la ha aprendido errada. Pero en esto aprendamos de la historia, porque Marx se inventó su teoría política para que triunfara en Inglaterra, y sin embargo eso no sucedió, sino que lo hizo en Rusia, lo que podía haber previsto si de antemano hubiera conocido sus respectivas cosmovisiones. Pero eso ya lo averiguaremos cuando lleguemos a la cosmovisión del inglés, que nos interesa mucho para comprender lo que estamos viviendo en la actualidad. Fijémonos también en otro detalle. Veamos en la esquina superior derecha cómo podría representarse un resoplido. Se vence el obstáculo de los labios cerrados, vibran más o menos estos al salir el aire, y se mantiene el rozamiento del aire mientras sale. Lo que traduciendo el significado vendría a decir, principio de la acción constituyente. ¿Y cuándo resopla la gente? Cuando está realizando un trabajo arduo o se siente agobiada por lo que hace. Les cuento una anécdota al respecto. La hermana de una amiga llevaba a su hijo pequeño, de 3 años de edad, sujeto en el asiento trasero del coche, y acababa de aparcar en un sitio que no debía, porque tenía que recoger a otro de sus hijos en el colegio, y ya se estaba quitando el cinturón para bajarse del coche, cuando resopló. E inmediatamente el niño respondió, «Mamá, tranquila». Y la madre luego se lo contaba a su hermana, toda asombrada de cómo el niño había sabido lo que estaba pensando. Pero es que ella no se había dado cuenta de que ella misma se lo había dicho con su resoplido, y el niño, sin que nadie le enseñase, lo había entendido. Y también todos entendemos perfectamente cuando alguien nos responde sí en lugar de sí, como que nos dice en principio sí, o si dice sí, como en principio sí, pero me lo estoy pensando, aunque luego no sepamos verbalizar lo que hemos entendido. Con estos ejemplos quiero decir que nosotros entendemos y transmitimos mucho más de lo que nos imaginamos, con todas las inflexiones de voz, de entonación e intensidad cuando hablamos, con los ritmos, las pausas, las pronunciaciones, incluso con los fonemas intercalados o los ruiditos varios. Todo es interpretado lingüísticamente por nuestro cerebro y mediante este código que estamos viendo. Y eso sin entrar en la gesticulación, la actitud, el vestido, el ambiente, etcétera, 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 que también es interpretado lingüísticamente. Incluso asimismo los dibujos o grafías que hacemos, y de hecho existe la grafología que estudia la letra manuscrita para demostrarlo. Y precisamente al estudio de las grafías de las letras le vamos a dedicar unos minutos. Ya hemos mencionado que cuando trataba de definir el significado de la O, un todo cerrado, con una sola palabra y no la encontraba, me di cuenta de que el propio dibujo de la letra era su mejor definición, y seguidamente observé que el puntito de la I era una idea estupenda para expresar gráficamente su significado, y la U como un saco vacío, y la E como una estantería donde se dejan las cosas, o la A como una gran montaña de cumbre nevada, o como la línea de la S que parece indicar todo esto que abarco, y la Y que condensa sus dos líneas superiores en el punto central del que parte su base, o la C como un todo que se vuelca para mostrar lo que tiene dentro. Entonces ya me empecé a fijar en el diseño de todas las letras por si fueran ideogramas, es decir, ideas expresadas en forma de dibujo, y eso precisamente me encontré. Porque cuando me fijé en la L, que significa situación, y que como todos los sonidos laterales conlleva la idea de espacialidad, se me ocurrió que bien podía representar unos ejes cartesianos en los que se podrían representar ideográficamente todas las letras. Eje vertical en el que se mediría el valor que se le otorga al concepto y eje horizontal en el que se contemplaría su evolución. Y así ya pude explicar el diseño de las otras letras,
dándome cuenta cuando lo hacía de que ese código que empleaba era el mismo que se utiliza en grafología para estudiar la psicología que subyace en la escritura manuscrita. Así, por ejemplo, la T se entiende como una propiedad estable en lo alto de una escala de valoración, y que además se encuentra en el centro de su desarrollo, lo que está apuntando al mismo concepto de la valoración. O la F, con la estabilidad anclada ahora en el origen, pero generando un trazo central en desarrollo, para mostrar lo que puede llegar a ser, la potencialidad. O la P, ya como una potencialidad desarrollada por completo y establecida como un principio que alcanza su desarrollo o puesta en marcha en la R. O cuando ese principio se apoya y fundamenta en otro básico que lo desarrolla, como es el caso de la B, eso da lugar a la función. Función a la que si se le sustrae su desarrollo, los arquitos que relacionan ordenadamente unas cosas con otras, deja ver la estabilidad de sus propiedades esenciales, en la E. En fin, que de esta manera se pueden ir analizando las letras como si fueran ideogramas de una gran abstracción. Con lo que al final ya se puede completar el alfabeto abecedario y fonético y a la vez ideográfico del español. La verdad es que, visto lo que llevamos, se agolpan las preguntas. ¿Cómo es posible que digan que los idiomas han surgido por generación espontánea, por acumulación de casualidades? ¿Algún homínido se ha podido inventar todo esto que llevamos visto con su sola inteligencia superdotada? ¿O un grupo familiar o tribal pudo ponerse de acuerdo para establecer este orden admirable y de tal abstracción que sintetiza y refleja toda la obra de Dios en él? ¿O en todas las épocas y lugares ha habido siempre multitud de sabios insignes capaces de generar la infinidad de lenguas que fueron y son? ¿Quién se inventó el latín, el chino, el hebreo, el náhuatl, el tagalo, el español, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Eso lo puede hacer cualquier ser humano porque sí? ¿Cómo es posible que el primer alfabeto ideado por los fenicios, pero perfeccionado por los griegos que le añadieron las vocales, puesto que las lenguas semitas no las escribían, y a su vez adaptado por los romanos, haya venido a coincidir casi de pleno, así como por arte de magia y al cabo de siglos y siglos, con el español? Una lengua inventada es el esperanto, pero ¿alguien la tiene como lengua materna a partir de entonces? En fin, vamos al último repecho que ya se avista la cumbre. Y ya damos el salto de los fonemas a las palabras, pasando de la microgramática del sonido a la subgramática de los fonemas. Pero aquí ya todo es mucho más fácil, porque con averiguar cómo se ordenan y cómo hay que relacionarlos para interpretarlos, con tan solo una palabra, con eso solo, nos va a valer para todas. Y enseguida por fin obtendremos la cosmovisión del español. Y para saber eso, veamos cómo se ordenan las palabras dentro de una frase para poder inferir cómo lo hacen los fonemas dentro de una palabra. Y como ejemplo podemos decir, la casa es bonita, permutando a continuación sus tres núcleos, o sea, el sujeto, el verbo y el complemento en sus 6 posibilidades. Todas ellas perfectamente comprensibles, pero que aportan matices distintos. Observemos que poner el verbo al final, lo que se llama el hiperbatón, es lo menos corriente, porque suspende el sentido de la relación, es decir, de la acción entre los núcleos, hasta que lo averigüemos al llegar al final de la frase. Y mientras tanto hay que estar contemplando el panorama, por así decirlo, sin saber qué tenemos que hacer con ello, o en qué sentido los tenemos que relacionar. Pues esa manera es precisamente la forma habitual de construir las frases en el vascuence, y también, aunque menos estricta, en el latín. Y menciono estas dos lenguas porque el vascuence es la lengua no indoeuropea que fonéticamente más se parece al español. Es casi superponible, muy por encima del latín y todas sus lenguas derivadas, las lenguas romances. Pero a diferencia de estas dos, en el español, lo más habitual es colocar el verbo en el medio, entre los dos núcleos, para ya indicar el sentido de la relación en un sentido evolutivo. Circunstancia que ya va indicando una visión más contemplativa de la realidad en el caso de aquellas, o más activa y funcional en la nuestra. Pero es que si nos paramos a analizar qué sentimos al escuchar cada una de estas posibilidades en la ordenación de las palabras, apreciaremos que siempre tendemos a colocar lo que más nos interesa y nos importa en primer lugar. Luego lo segundo en importancia, según nuestro criterio. A continuación, lo tercero, lo cuarto y así sucesivamente. Con lo que se cumple la primera regla de toda transmisión de información. Lo más importante va siempre lo primero.
aunque cuando queramos pedir un favor, pongamos la vaselina siempre por delante, para hacernos propicios a nuestro interlocutor, circunstancia que convierte en ese momento a la vaselina como lo más importante. Con lo que poner el adjetivo por delante significa que, en ese momento, lo adjetivo, lo complementario, lo accesorio, se convierte en lo más importante o destacable para nosotros. ¿Y ese criterio de dónde nos viene? Pues de la misma raíz del sonido, de su timbre, según como ordenábamos la frecuencia base y sus armónicos, del más puro sentido común. Porque con unos buenos y simples ladrillitos nos es posible construir grandes edificios y catedrales, simplemente poniendo unos sobre otros. Pero si usásemos las enormes piedras megalíticas para intentarlo, nos sería imposible. Por eso, a Dios le es imposible construir su reino con soberbios egos inmensos, y prefiere humildes y moldeables ladrillitos para lograrlo. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Todo tiene su porqué y sus consecuencias. Y por eso aparece la Virgen ahí, y concretamente en su advocación de Guadalupe, para recordarnos que así como su imagen no está pintada sobre la tilma del indio Juan Diego, su enviado, sino que aprovecha los defectos e imperfecciones de la tela para surgir milagrosamente, y que así se vea la mano de Dios en ello, así también el Señor aprovecha nuestra pequeñez e imperfección para construir su imagen en nosotros y en nuestros asuntos, tal y como vamos viendo con la propia estructura del lenguaje. Detengámonos en una palabra corriente del idioma como es mesa, y veamos primero lo que significa el orden en sus fonemas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el orden de los fonemas en la palabra marca la prelación, la importancia que les atribuimos, y cómo sus significados se van matizando progresivamente como si fuesen adjetivos añadidos a un nombre. Así tenemos mesa, que al sustituir los fonemas por sus respectivos significados obtenemos impulso o tendencia, esencia, colección y amplitud. En segundo lugar nos fijamos en la forma, en la manera de agregarse los fonemas en torno a un centro de gravedad que viene marcado por la vocal acentuada, que en español suele ser la penúltima, y que será la que proporcionará la perspectiva final, ya que las vocales, al transmitir lo más esencial, es como si fueran los verbos, y en este caso le ha correspondido a la E, pero al haber dos vocales hay dos sílabas, y es como si cada una fuera una frase, con una principal y otra subordinada. Y así agrupamos tendencia esencial de colección amplia. En tercer lugar, nos fijamos en la función, que sería como la visión utilitaria para nosotros según la cosmovisión que se tenga, es decir, según cómo valoremos las cosas o los asuntos. Y así lo veríamos como una finalidad para una colección, o conjunto, o pluralidad, amplia, o múltiple o variada. Tengamos en cuenta que la cosmovisión es una manera del hablante de percibir la realidad, en la que el propio hablante se proyecta, manifiesta lo que es, en lo que ve, por lo que no se trata de apreciaciones objetivas, tangibles, de la realidad, sino sólo subjetivas, por lo que el hablante siempre ha de elegir por fuerza. Y ya, en cuarto lugar, adaptamos esa visión del objeto al que se refiere para poderlo comparar con la definición que aparece en el diccionario de la lengua, y así obtenemos un objeto o un algo cuya finalidad es retener, albergar, sostener, etc., una multitud de cosas, usos o funciones. El diccionario recoge mueble compuesto de una tabla grande y lisa sostenida sobre uno o más pies, y multitud de acepciones derivadas de esta por extensión, pero también terreno elevado y llano de gran extensión, rodeado de valles o barrancos, etc., con lo que el resultado ha sido bastante coherente al mostrar la función de una mesa. Pero antes de perfilar mejor la cosmovisión general, vamos a indagar un poco más la función del acento. Y lo hacemos con una palabra de 3 sílabas, que admite ser acentuada en sus 3 sílabas, obteniendo así 3 palabras diferentes. Veamos en principio los significados de sus fonemas en su orden. Valoración, esencia, acción. Siguiente sílaba. Impulso o tendencia, definición. Y tercera sílaba, agrupamiento o incremento, un todo cerrado. Y en el segundo paso ya le damos sentido. Valoración esencial en acción, que tiende definidamente a agruparse en un todo. Lo que saltándonos el valorar la acentuación, porque aún no lo podemos pronunciar sin inclinarnos por una de las 3 opciones,
nos daría teóricamente el hecho que lleva a conseguir que algo alcance su fin integrándose en otro algo más superior. Bien, pues ahora con los acentos. Término. El hecho que lleva a conseguir que algo alcance su fin integrándose en otro algo más superior, que es lo que acabamos de definir, ha de entenderse como una propiedad conceptual abstracta que lleva a conseguir, es decir, concepto en el que algo muestra sus límites, bien físicos o funcionales. Termino. El ángulo de visión se traslada al camino concreto que lleva el hecho hasta su fin, interpretándose entonces como una vía de consecución en curso. Lo está consiguiendo. Terminó. La integración en algo más superior ya se ha conseguido. O sea, cuanto más al principio está el acento, podríamos decir el equivalente al verbo principal, más abstracto es el concepto, que aquí se mira desde la E, y cuanto más al final se halla, más concreto y delimitado es el significado, lo que en este caso se contempla desde la O, mientras que la I de la posición intermedia marca el camino en vías de consecución o realización. Me creo que el ejemplo queda bastante claro. Y por eso, en este otro ejemplo de adición de sufijos que ya comentamos, podemos observar cómo el acento se va desplazando hacia el final a medida que se van añadiendo los sufijos, lo que quiere indicar que los anteriores ya se han incorporado a la raíz. Pues con las pocas pinceladas sobre el asunto que llevamos dadas, ya podemos casi asegurar que la cosmovisión que transmite el español es funcional. Pero a mí, entonces, se me ocurrió que la mejor palabra que podía encontrar en un idioma que sintetizara su cosmovisión sería su visión de la divinidad, y me fui inmediatamente a analizar la palabra Dios. Y aquí vemos un análisis fonosemántico, una palabra que me inventé para definir este desglose por significados, y el diseño gráfico de su audio real, que en este caso presenta un fonema expresivo inicial, a estos fonemas los llamo plagales, y que consiste en una M, que significa impulso, y que viene a indicar allá voy que lo voy a decir. Lo que convierte a la D en oclusiva al encontrar la boca cerrada, pero como esa D es un alófono, la interpretación se realiza con el fonema principal que es fricativo. Por lo que el material a interpretar es ordenación, definición, un todo cerrado, colección. Lo que en el segundo paso ya se transforma en ordenación definida de un todo en colección. Y en el tercero, la razón de todas y cada una de las cosas. ¿Cómo se quedan? Es decir, todo tiene sentido, su por qué y su para qué, su funcionalidad, que es una sola y además asequible al conocimiento. Pero aún nos dice más cosas, si recordamos cómo comienza el libro del Génesis a la vez que observamos la imagen. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras que el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Esto es pura teología. Yo me quedé alucinando. Solo con contemplar la palabra ya tenemos bastante para una meditación. Porque si nos fijamos atentamente descubriremos que la ordenación es el hecho de dar orden y sentido a todo, que precisamente es la misión del Espíritu Santo. Que la definición es el hecho de hacer concreto, asequible y cercano todo ello. Que justo es la misión del Hijo con su encarnación y redención que nos devuelve al Padre y su presencia eucarística. Que un todo cerrado se refiere a ese Padre todopoderoso y eterno, creador de todo y centro de todo. Es justamente la vocal acentuada. Y que esa creación, concebida sin mancha de pecado, que lo abarca todo, que lo recibe todo de Dios para volverlo a Él en un fiat perpetuo, constituye la colección de todas y cada una de las cosas vinculadas eternamente con su Creador, con lo que tenemos perfectamente expresado el misterio trinitario según el dogma. Es decir, estamos ante una cosmovisión entera y radicalmente cristiana, que partiendo desde el mismo inicio de la Biblia, viene a cumplir lo dicho por San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y cuando todo le esté sometido, entonces el Hijo, a su vez, se someterá a aquel que todas las cosas le sometió, para que Dios sea todo en todas las cosas. Pero para poder descubrir esto, primero había que estar abierto a la posibilidad de su existencia. Si no, es imposible descubrirlo aunque lo tengamos delante, porque las ideas preconcebidas nos ciegan.
lo que también había que haber hecho antes, cuando apareció por primera vez el abecedario fonético del español, y me entretuve un ratito formulando preguntas retóricas para que diera tiempo a observarlo con detenimiento, y se pudiera descubrir esa palabra disimulada entre todas las demás letras, y que está marcada en la imagen, y que sólo se puede descubrir si previamente se piensa en ella, porque si no resulta invisible aunque la tengamos bien a la vista, pero que además permite leerla al revés, ciclándola sobre sí misma en una inacabable expresión, como aquella zarza de Moisés que ardía sin consumirse. Dios soy, Dios soy, Dios soy, desde la que Dios le decía a Moisés cómo quería ser llamado. Yo soy el que soy. ¿A que esto no se lo esperaban? Pero si eso se amplía para incluir en el siguiente signo que completa la columna, dentro de este abecedario fonético español, obtenemos Dios, ñe, consumación, soy. Dios, consumación, soy, Dios, consumación, soy, etc. Que igualmente se cierra sobre sí mismo en un bucle eterno y que sintetiza de forma ideográfica en ese último signo toda esa Trinidad Santa que se vuelca en su creación, dándose en ella por entero, para convertirla en Madre de Dios, creación que no puede ser ella misma sin Dios, al que está unida inextricablemente, puesto que constituye su sentido, su razón de ser, su vida, su corazón inmaculado. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El Padre corta todos los sarmientos improductivos y poda a los que dan fruto, para que den más fruto. Vosotros ya estáis limpios, gracias a las palabras que yo os he comunicado. Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningún sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid, y lo mismo os ocurrirá a vosotros si no estáis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Años después, descubrí este otro dogma de fe del Concilio Vaticano I, que desconocía y que asevera contundentemente. Quien afirme que el único Dios, nuestro Creador y Señor, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana a través de las criaturas, sea anatema, y que a falta de uno pueden consultar en 3 puntos distintos del Tetzinger, lo que puesto en positivo quiere decir que a Dios se le puede conocer con certeza por la luz natural de la razón humana a través de las criaturas, o sea, a través de todo lo creado. Es decir, justamente lo que estamos haciendo ahora, tal y como corrobora el sentido común al afirmar que a todo autor se le conoce por su obra. Lo que además implica que del desorden, del azar, nunca puede salir o proceder el orden, ni ser reconocido como tal, puesto que el mismo concepto de desorden ya indica una negación del orden, al que está supeditado, porque es subrelativo, y sin él no tiene sentido. Y sin embargo la ciencia oficial se atreve a asegurar todo lo contrario. Pero es que no se puede negar lo que no se sabe o no se ve, precisamente porque no se sabe o no se ve, sino cuando ya se ha visto y se ha rechazado lo que se ve. Luego los ateos y agnósticos, los que siguen la ciencia oficial, ya han visto la verdad y han rechazado lo que ven. Lo que pasa es que disimulan y se engañan a sí mismos, y por eso son tan beligerantes, porque no soportan no salirse con la suya, y necesitan ser confirmados en su idea convenciendo a los demás. Es el mismo caso por el que Dios descubre ante Adán y Eva el pecado que acaban de cometer, al decirles: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Es decir, si tú te sientes desnudo, porque no ves a Dios, es porque ya le has visto, y le has rechazado, y quieres salirte con la tuya, forzando a los demás, porque te quieres convencer de que tú eres más Dios que el mismo Dios. Pero seguirás estando desnudo, aunque te tapes con la hoja de parra. Y todo esto porque no quieren reconocerse con limitaciones ni perder el control y dominio de la realidad en la que viven, lo que suele generar una soberbia progresiva. De ahí el seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Y es que el hombre, el ser humano, proyecta en la realidad su propia condición,
y eso es precisamente lo que genera y conforma toda una cosmovisión, como ya vimos. De ahí que el refrán enseñe tan acertadamente que el ladrón cree que todos son de su condición. Por eso, cuando los seres creados deciden desentenderse de su creador, para lo que tienen que arrancarse el corazón y la cabeza, y construirse los que se imaginan suyos propios, como si los otros no lo fueran, pues eso realmente lo que está produciendo es su enajenación. Y es como si a la S le saliera una cabeza propia y se convirtiera en una serpiente. Con lo cual ya se va entendiendo todo. Circunstancia que ilumina el versículo del libro del Génesis en el que dice Dios a la serpiente: «Pongo hostilidades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Esta te aplastará la cabeza, cuando tú la hieras en el talón». Entendemos ahora por qué Guadalupe en árabe significa río escondido, y en náhuatl, lengua de los mexicas o aztecas, la que aplasta la cabeza a la serpiente, y por qué la Inmaculada Concepción, la que se hizo encontrar en la hazaña de Empel, es la patrona de España. Pues porque ella es el culmen de la creación original, la primigenia, tal cual Dios la creó, y la adalid del ejército de Dios, es decir, de todo lo creado al modo y deseo de Dios. ¿Entendemos la coyuntura histórica que vivimos, en la que todo lo escondido va saliendo a la luz, porque la luz va penetrando en todos los rincones? Pues si la cosmovisión del español resulta tan determinante para la fe, ¿lo será también la de otros idiomas? Veamos solo 2 pinceladas. El idioma más parecido al español, en cuanto a la gramática y a la comprensión al ser leído, es el portugués. Sin embargo, su fonética es tan diferente que hace muy difícil su comprensión intuitiva. Así, por ejemplo, el nombre del propio país, aunque lo escribamos igual en ambos idiomas, en portugués la O de Portugal es más cerrada y suena como nuestra U, mientras que la U de la siguiente sílaba es más cerrada y oscura, pero tampoco esa A final es igual, sino que la L que cierra la palabra solo sirve para indicar que esa A se ha de lateralizar como una consonante, engordando la lengua, produciendo un sonido que no existe en español. No al, sino o. Portugal. Los portugueses suelen entender bastante bien el español, porque es más abierto y claro, pero a los hispanohablantes, si no tienen costumbre, les resulta incomprensible por su oscuridad. Así la palabra Dios, Deus, tomada directamente del latín, presenta solamente una diferencia con este, que la U es más cerrada, más oscura, pero al igual que en latín, las consonantes sonoras G, D, B son siempre oclusivas, y no fricativas como ocurre en español. Por eso la grafía H que la antecede quiere indicar la oclusión. También en francés o en italiano estas consonantes son siempre oclusivas y no fricativas. Y en este caso el significado de catalogación de la oclusiva, lo que se hace antes de ordenar, no es la ordenación de la fricativa, por eso el resultado de la cosmovisión es diferente. La normativa incierta o inaccesible de las cosas, ya que una norma desconoce la razón que la inspira y solo se limita a cumplirla sin entenderla. Así que esta visión no tiene en cuenta el dogma del conocimiento racional antes comentado, pero sí asume una fe confiada. Pues en latín entonces esta cosmovisión solo se diferenciaría en esa menor oscuridad en la indefinición. El inglés nos interesa especialmente porque es el idioma que nos tratan de imponer a machamartillo, nos guste o no, y que no se transmite por contagio, como el español, sino por imposición. Aquí ya vemos que su representación fonética es muy diferente a la española, y que su significado de separación de un conjunto reunido resulta bien extraño a nuestro concepto de Dios, God, aunque no tanto su comprensión, si observamos detenidamente las consecuencias culturales y sociales de tal forma de apreciar la realidad. Si vemos cómo se han desenvuelto la ciencia, los saberes, la economía, las costumbres, etc., en estos últimos 100 o 200 años, por poner una cifra redonda. La visión integrada de todo, que es la propia del español, se ha ido sustituyendo por la visión en compartimentos estancos, en especialidades y superespecialidades, en las que las personas saben mucho de una pequeña cosa, pero a costa de perder la noción del conjunto. De las élites y la plebe, de los ilustres y la masa, de los ricachones inmoderados y los desheredados de la tierra, en fin. Pero esto se aclara más si nos fijamos, por ejemplo, en un billete de $. Mientras contemplamos la imagen, que da para mucho que pensar,
Les cuento que un escritor británico, cuyo nombre no recuerdo, escribió una novela allá por finales del siglo XIX titulada La máquina del tiempo, de la que se hicieron 2 películas, una por los años 60 del siglo pasado y otra a principios de este siglo, con el mismo título, en la que el protagonista viaja a un futuro muy muy lejano, en el que se encuentra una sociedad de guapos bobalicones llamados los Eloi, que se alimentan de lo que les da no se sabe quién, y otro grupo de seres ocultos en la oscuridad de debajo de la tierra, monstruosos, llamados los Morlock, más inteligentes o astutos que los Eloi, pero perversos, que son los que alimentan a los Eloi para luego usarlos de comida, como si fueran ganado, pero sin que ellos se percaten. No sé si esto les puede sonar de algo en el momento que vivimos. Por cierto, hay que recordar aquí que una cosmovisión común expresada en una lengua no te condiciona la vida si uno no quiere, pero sí te la puede hacer mucho más difícil. Santos y pecadores los puede haber en todas partes, pero el ambiente, tanto social y cultural como especialmente el mental, presiona mucho. Y claro, a estas alturas de la película ya se estarán preguntando desde hace rato, ¿qué tiene el español de especial para distinguirse de los otros? ¿Y eso a qué se debe? Veamos un poquito de historia, porque eso nos descubrirá el porqué y el para qué, la misión. Cuando llegaron los romanos a la península ibérica, se encontraron con una población formada por los íberos en toda la región levantina y sur y una fusión cultural de celtas e íberos en el resto, los celtíberos. Los íberos poseían escritura que aún no se ha descifrado y desconozco lo referente a los celtíberos. Hay quien piensa que el vascuence procede de la lengua ibérica, porque existen algunos escasos topónimos en dicha lengua en el sur de la península. Sin embargo, el vascuence no es una lengua indoeuropea ni semítica, sino que parece estar emparentada con algunas lenguas del Cáucaso, como el georgiano y el armenio. Curiosamente, esta región, entre el monte Ararat y el Cáucaso, era denominada por los antiguos como Iberia, y consideraban a la raza que la habitaba como la más bella del mundo, por lo que se cree que fue la gran emigración jafética la que pobló la península ibérica. Jafet, en la Biblia, es el 3er hijo de Noé. Pues como ya hemos mencionado, la fonética del vascuence es prácticamente superponible a la del español, con unas escasas diferencias, aunque sus gramáticas no tengan nada que ver, porque el vascuence tiene 2 declinaciones con 15 casos cada una, unos cuantos más que el ruso, mientras que el español no posee declinaciones como tales, fonética que además separa al español del resto de lenguas romances. Con los romanos llega el latín, que también se declina, al igual que el griego, pero que sólo posee 6 casos por cada una de sus 5 declinaciones. El latín tiene género y el vascuence no. Pero en el año 40 de nuestra era se aparece la Virgen María en carne mortal al apóstol Santiago en César Augusta, Zaragoza, para animarle, diciéndole que en España se mantendría la fe hasta el fin del mundo. ¿Y qué pasó después? Que el latín plantó su semilla en el ibérico local, o en el idioma original del que procede el actual vascuence, que hoy en día ya está fragmentado en 7 dialectos, lo que fue regado por la gracia de Dios a través del cristianismo, que cambió la mentalidad de los conversos, hasta conformar en ellos una nueva cosmovisión, diferente ya a la de sus progenitores. Eso quiere decir que tenemos hermanos de padre, las lenguas romances, y hermanos de madre, los dialectos del vascuence. Pero la cosmovisión no puede cambiar si la fe no ha penetrado hasta lo más profundo de la persona, cambiando la vida y con ella sus obras, lo que es signo de autenticidad. Por eso son los verdaderamente convertidos los únicos capaces de generar la nueva lengua. Lengua que otros convertidos, sin llegar a saber cómo, van reconociendo como propia y acaban por asumirla, con lo que ésta se expande y se va puliendo y madurando. Y como prueba curiosa de que también tenemos un padre y una madre lingüísticos, como si fueran nuestra mitad derecha y nuestra mitad izquierda, podemos poner este ejemplo. Las palabras derecha e izquierda en el español representan nuestras 2 mitades del cuerpo, mitades que son simétricas como si se reflejaran en un espejo. Pero estas palabras presentan la curiosidad de que la palabra derecha procede del latín dextra y la palabra izquierda del vascuence ezquerra, esquerra. Palabra del vascuence igualmente asumida por todas las lenguas peninsulares. Pero, ¿qué pasaría si, dado que nombran una imagen especular, se invirtieran de la misma forma los fonemas que integran sus respectivas raíces? Pues que derecha se transformaría en skerda, e izquierda se convertiría en dreixia,
que suenan ambas de forma parecidísima a sus respectivas antagónicas. Circunstancia para la que no encuentro ninguna explicación casual, sino la confirmación de una realidad. ¿Se acuerdan ahora de la cita del libro de los Proverbios sobre la sabiduría del principio de la charla, en la que remarqué las palabras diestra, izquierda y árbol de la vida? Pues acaban de ver cómo todo eso ya ha ido apareciendo a lo largo de la charla. Pues el nacimiento del primitivo castellano, que rápidamente se convertiría en español, empezó a producirse en la zona señalada en el mapa, aproximadamente la mitad norte de la actual provincia de Burgos, sur de Álava y tercio occidental de La Rioja, y así, hacia el año 1000, aparecen las primeras frases por escrito de la nueva lengua, que en el siglo XIII ya se ha convertido en la lengua de Castilla, y en la que ya se escribe el código de las 7 partidas. Lengua que se habla, asimismo, en la parte sur de Navarra y en cerca de la mitad occidental de Aragón, así como en gran parte del Reino de León. Y todo esto porque se había ido difundiendo entre el pueblo de los distintos reinos como lengua franca, que se expandía sobre las hablas locales de modo espontáneo, ya que el latín seguía siendo la lengua oficial. A principios del siglo XVI ya era la lengua oficial de toda España, no porque fuera impuesta como tal, sino porque era la más extendida y hablada, y así llegó a América. Y en América, a pesar de no imponerse, y que los propios misioneros fueron los que iban realizando las gramáticas de las lenguas locales, siguió difundiéndose por todo el continente y por Filipinas. Pero cuando ya en el siglo XIX se produjeron las independencias de los distintos territorios de ultramar, ahí fue cuando las autoridades locales la impusieron en sus respectivos lugares, o bien la prohibieron y persiguieron, como ocurrió en Filipinas, por decisión de los Estados Unidos. Y así llegamos a la actualidad, en la que el español, a pesar de toda la persecución y ninguneo por parte de las clases gobernantes, es la segunda lengua materna más hablada del mundo, después del chino, aunque dentro del chino hay varios dialectos, de los cuales los 3 principales son el mandarín, el cantonés y el de Fujian. Pero el español, que no tiene dialectos, sigue expandiéndose silenciosamente incluso en los Estados Unidos. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Qué tiene de especial el español para que se pueda producir esa difusión natural, además de todo lo descubierto a su través? Pues ser el transmisor de la verdad de la fe para toda la humanidad, a modo de arca de Noé y arca de la alianza, regalo de Dios a nuestros antepasados que nos lo han legado generación tras generación, arrostrando infinidad de dificultades y penalidades, circunstancia singular que los hispanohablantes no han logrado por sus fuerzas ni por sus méritos, sino por pura gracia de Dios al abrirse a su voluntad, puesto que ninguno de ellos es consciente del tesoro que transporta. Ni ninguno se lo ha inventado ni diseñado ni sabe de su significado. Todos somos como ese burrito de la imagen al que le ha caído el mundo encima para que juegue con él, pero que le sobrepasa por todas partes, porque la misión está muy por encima de nuestras propias fuerzas. Arca que incluye todo lo creado, pues ya vemos que también las características esenciales de la onda sonora, timbre, tono e intensidad, más el añadido inseparable de la duración, recogen y reflejan esa unidad de conceptos o norma lógica que lo trasciende todo, nos envuelve y nos penetra, y se puede descubrir allá donde miremos, porque está incrustada en nuestra misma manera de pensar y se asienta en la misma esencia de nuestra lógica racional, a través de la capacidad para establecer conceptos o conceptuación, la de distinguir unos de otros o distinción, y la de relacionar unos con otros o relación. Capacidades distinguibles, pero inseparables, que al simultanearse son capaces de generar una imagen de unidad que las perpetúa. Obsérvese que incluso gráficamente, la interrelación de la I y la O producen la D, y que según la teología, el Espíritu Santo, que es la relación entre el Padre y el Hijo, procede de ambos. ¿Más claro? Yo no sé. Y precisamente por eso no lo vemos o entendemos, porque no le concedemos a la relación la capacidad de ser tan concepto como lo son los otros. El problema entonces lo tenemos en nuestra elección, no en la realidad. Es por eso por lo que el demonio, a quien verdaderamente niega y rechaza, es a esa relación con Dios, elección que le condena al infierno eterno, pero es que él y los que le siguen lo han elegido libre y conscientemente, y precisamente por eso es por lo que rechazan toda la obra de Dios,
incluido el pensamiento racional, que es lo que les lleva a animalizarse. Sin embargo, nosotros, por el mero hecho de pensar racionalmente y contar con la fuerza de Dios, ya hemos recibido la misión de su administración hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo, y, si hemos sido buenos administradores, también lo seguiremos siendo por toda la eternidad. Del mismo modo que Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska: «Esto lo harás por toda la eternidad», refiriéndose a la administración de su misericordia divina. Desde luego no iba muy desencaminado Carlos I de España y V de Alemania, cuando dijo aquello de el italiano para cantar, el alemán para hablar con el perro, el francés para hablar con la mujer y el español para hablar con Dios. O aquella afirmación del almirante de la flota protestante holandesa, cuando la hazaña de Empel, al decir algo así como «parece que Dios fuera español». Así que es una pena que quien, pudiendo dirigirse a Dios en español, entendiendo lo que dice, prefiera y elija hacerlo en otra lengua. De hecho, en las apariciones de la Virgen pura y dolorosa a Felisa Sistiaga, la vidente de Umbe, la Virgen y demás interlocutores celestiales, pudiendo hablar a la vidente en su lengua materna, el vascuence en su dialecto vizcaíno, emplearon siempre el español para hablar con ella, con lo que ella ya respondía en español. Y la Virgen, especialmente en los mensajes de estas apariciones, nunca da puntada sin hilo. ¿Sería que ya estaba anticipando para estos tiempos lo que aquí se dice? Aunque visto los tiempos que corren, ¿alguien está dispuesto a mantenerse firme en la misión de ser transmisor de la verdad de la fe para toda la humanidad, sabiendo el tesoro que transporta en su particular arca de Noé? Porque no es sólo eso lo que se transporta en esa arca maravillosa, sino la visión de la verdad de la creación tal cual Dios la realizó, con sus 7 niveles o estratos organizativos de todo lo creado, cada uno dentro del siguiente. La concepción del ser humano tal cual Dios lo diseñó, como templo suyo. Y cómo se vive para Dios y se ejerce el discernimiento, comprendiendo el sentido de la vida y nuestro tiempo de elección en ella, de o con Dios o contra Dios. Y cuál es el verdadero calado de las relaciones interpersonales y el camino para aceptar la santificación que Dios nos regala. Pero como ya vimos en la cita del inicio del Evangelio según San Juan, la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió, lo que parece situarnos especialmente en el tiempo que vivimos. Pero justamente un poquito más adelante, el mismo San Juan concluye: «Pero a cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios». Pero observemos atentamente en todo esto, que es la creación misma, toda entera, la que está gritando por nuestra misma boca, con dolores de parto, por su liberación. ¿Traicionaremos nosotros esa misión de siglos? Pues aunque lo hiciéramos, repudiando lo que verdaderamente somos, ¿entienden por qué quieren arrancarnos hasta la más pequeña raíz de lo que somos? Pues aunque repudiáramos lo que somos, la misión prescindirá de nosotros, puesto que es preferible servir a Dios en espíritu y en verdad, morir con honra, que aferrarse a las ideas preconcebidas que nos salvan, que vivir sin ella. Pero al final, el corazón inmaculado de María triunfará. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre para que os envíe otro Paráclito, para que esté siempre con vosotros. Es el Espíritu de la verdad que no puede recibir el mundo, porque ni lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive en vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a estar con vosotros. El mundo dejará de verme dentro de poco. Vosotros, en cambio, seguiréis viéndome, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Cuando llegue ese momento, comprenderéis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis preceptos y los pone en práctica, ese me ama de verdad, y el que me ama será amado por mi Padre. También yo lo amaré y me manifestaré a él. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a él, y viviremos en él. Por el contrario, el que no guarda mis palabras es que no me ama. Y las palabras que escucháis no son mías, sino del Padre que me envió. Os he dicho todo esto mientras estoy con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis lo que yo os he enseñado, y os lo explicará todo.
Muchas gracias por su atención.